Tú eres el Señor. Señor, con todo nuestro corazón anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, que nos uses para tu gloria. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra vida entera, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida, Señor, para darte gloria, para alcanzar a los perdidos. Úsame, Señor. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, si a alguien quieres usar, no busques más, no busques más, no. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy, todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Levante sus manos y diga con todo su corazón: aquí estoy, aquí estoy. Rindo todo todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Aquí estoy.
tus manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor, úsame, Señor. La petición de nuestro corazón, Señor, queremos ser usados por ti toda nuestra vida, Señor. Úsanos, Señor, úsanos, Señor. Dígalo una vez más: aquí estoy, rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor, aquí estoy, rindo todo lo que soy. Muy buenas noches, mis hermanos. El día de hoy, martes 13, para los cristianos que son medios, ¿cómo se llama esto? Supersticiosos. No existe los cristianos supersticiosos. Ay, no, pero no hay cada personaje. Pero aquí estamos hoy, un martes más, en nuestros devocionales de día martes. Damos gracias al Señor por vernos una vez más. Pues sí, bienvenidos. Qué bueno, qué gusto vernos. Esperamos que hayan tenido una buena tarde, un buen día hoy, y que bueno, ya estén tranquilos en casa, al que le tocó trabajar, los que están en casa sin poder a lo mejor hacer otras cosas, pero qué bueno que ya podemos reunirnos a estas horas, ¿verdad? Para tener este tiempo juntos de devocional, de reflexionar y aprender de la palabra. Así es. Por eso damos gracias a Dios de este tiempo que podemos, ¿verdad?, dedicarlo al Señor y poder frenar un poco nuestra vida diaria de tanto ajetreo, de tanta cosa, y dar un tiempo para buscar del Señor entre semanas. Así que le invito a que oremos para que comencemos este tiempo para buscar del Señor. Vamos a orar y dar gracias. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros por darnos la oportunidad, Señor, de estar juntos con mis hermanos a través de estos medios. Te damos gracias, Señor, por eso. Te rogamos que nos permitas el día de hoy estar en paz en nuestro corazón para poder recibir de tu palabra. Es por eso, Señor, que queremos decirte que el centro de nuestra vida eres tú. Por eso queremos, Señor, ahora este tiempo que vamos a dedicar, queremos, Señor, centrarnos en ti, en tu palabra, en tus planes, tus propósitos. Que tú nos hables, Señor, respecto a tu voluntad para con nosotros y que nos ayudes, Señor, a cumplirla. Haz tu obra en nuestras vidas cada día. Y hoy, Señor, una vez más, y te rogamos que abras nuestro entendimiento. Nosotros tenemos dispuesto nuestro corazón para adorarte, para bendecirte y para oír tu palabra y para cantar, Señor, a tu nombre este momento, Señor. Gracias por tu amor y tu gran misericordia. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a unos cánticos para que tengamos un tiempo de adoración, ¿verdad? Con cánticos a nuestro Señor. Vamos. Para regalarte hoy mi corazón. Con mis labios gritaré, de alegría saltaré, con mis fuerzas cantaré esta canción. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Mereces que te toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en tu trono estás, y con gozo hoy te coronamos, Rey.
Señor, tú mereces que te demos toda gloria. Cristo, hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás y con gozo hoy te coronamos, coronamos Rey. Tú eres Rey, Señor. El mismo Dios, creador de estrellas, el hacedor del cielo y tierra, quien dibujó el amanecer, es aquel que acusado fue. Las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. El mismo hombre crucificado, el mismo que cargó mi culpa, se levantó y venció a la muerte. Él es Rey, Él es Rey.
pies. Aleluya, aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, Él venció. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey, Él venció, Él venció. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. Bueno, mis hermanos, tiempo, ¿verdad?, de cánticos al Señor, y podemos reflexionar en cantar su palabra, ¿verdad? Cuánto nos alimenta nuestro ser y sobre todo cuánto podemos exaltar a Dios al cantar su palabra. Bueno, seguimos con este tiempo de enseñanza, ¿verdad?, que estamos teniendo ya hace varias semanas de adoración. Así es. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar, vamos a tener este tiempo, así que les voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 4, ahí donde estamos, ¿verdad?, basándonos para aprender más acerca de la adoración, ¿ya? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También les voy a compartir el Salmo 27:4, ¿verdad?, que lo vamos a atesorar, entendiendo, ¿verdad?, lo que significa la adoración a Dios. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, de nuestro Señor, y para inquirir en su templo. Oh, qué hermosa palabra. Hemos venido hablando acerca, ¿verdad?, de la adoración. Hemos aprendido, ¿verdad?, estos conceptos. Hemos tratado de entender lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Y a raíz de eso hemos hablado muchas cosas bíblicas, ¿verdad?, basándonos en la palabra, cómo debemos de hacerlo, pero también hemos podido compartir acerca de situaciones, ¿verdad?, que se dan hoy en día y que aprendimos que vienen dándose desde siempre, que es parte, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, de la mujer, del ser humano, a veces caer, ¿verdad?, en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y estuvimos hablando acerca también de esto para aprender no solo cómo debemos adorar en espíritu y en verdad, cómo es, sino que también hemos podido ver cómo no es, viendo algunos casos, ¿verdad? Así que ahora estamos, parece que esta es la semana número 3 o 4, ya no me acuerdo, hablando de adoración, pero lo importante es que podamos ser edificados a través de la palabra y ir sacando, ¿verdad?, algunas cosas en limpio, y si es necesario ustedes anoten, guárdenlo ahí, repásenlo. Nosotros siempre les damos bases bíblicas para que ustedes después en su casa puedan corroborar que lo que les decimos está en la palabra y puedan aprender de manera certera todo lo que necesitamos saber para andar, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios y según lo que el Señor nos demanda. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de adoración, usando como base estos versículos, estos impactantes versículos, ¿verdad?, que hablan de adoración y dejan bien en claro cuál es el camino que nos va a llevar a la adoración a Dios. Tenemos claro ya que, bueno, primero es imposible que alguien naturalmente pueda adorar a Dios.
no se puede. Ya sabemos que es en espíritu y en verdad. Para eso debe haber nuevo nacimiento. También debe haber un arrepentimiento continuo, el que ya nació de nuevo. Y hoy día vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios que no solo tuvo que nacer de nuevo, arrepentirse, ¿verdad? Tener una vida donde no tuviera nada que arrastrara, sino arrepentirse, sino que tuvo que también adentrarse más en el Señor y conocerlo realmente. Tener un encuentro con Él. Hemos visto varios ejemplos, hoy día vamos a ver otro, pero antes de eso, por si alguno de ustedes nos está viendo por primera vez o no pudo estar en los estudios anteriores, después los puede buscar, ¿verdad? Pero para que podamos estar claros, vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento, para el que no lo sabe, ¿ya? Porque son puntos claves para poder tener y vivir como venimos hablando, ¿verdad? Adorar en espíritu y verdad. A lo mejor hay muchos que dicen, yo quiero eso, pero tiene que vivir, ¿verdad? Bajo el orden que establece la palabra. Por eso decíamos nuevo nacimiento, también llevar una vida, ¿verdad? Cada día de arrepentimiento. Ya todo esto lo hemos hablado, vamos a ver y aprendimos también que necesitamos conocer y tener este encuentro real con Dios, que es más profundo de lo que pensamos. Pero antes de eso vamos a explicar un poquito del nuevo nacimiento por si hubiera alguien que a lo mejor tiene dudas y no, o sea, lo entiende pero no muy profundamente, o a lo mejor nunca había escuchado lo que significa el nuevo nacimiento. No se vayan por otro lado. Uh-huh. Bueno, nacer de nuevo es un término del cual habló Jesús, y esto está plasmado en Juan capítulo 3, sobre todo en Juan 3:3, ¿no? Cuando Jesús habla con Nicodemo. Sin duda Nicodemo fue a Jesús para ver qué debía de hacer, ¿no? Para tener acceso al reino de Dios. Y Jesús le responde con esa frase, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese es simplemente el paso inicial, porque está hablando no puede ver. Nacer de nuevo, la palabra nacer en el griego, en este griego bíblico, es la palabra genao, que habla de donde viene la palabra genética o gen. Entonces está hablando de tener la genética y nacer de nuevo, eso significa del cielo. Entonces, lo que Jesús le dijo al que no tiene la genética del cielo, dice, no puede ver el reino de Dios. Esta palabra ver significa entender, comprender, significa discernir. Entonces, lo que está diciendo Jesús, que para poder entender del reino y comprender respecto al reino, para poder discernir respecto al reino de Dios, mientras estamos en esta tierra, hay que nacer de nuevo. Y Jesús lo recalca y lo explica también cuando dice en el versículo 7, y en el versículo 6 y 7, cuando dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso ahí es donde el Señor enseña que el nacer de nuevo es un nacimiento espiritual por medio de la obra del Espíritu Santo, y evidentemente es la genética de Dios en el hombre. Por eso el nacer de nuevo es un evento tan, ¿cómo lo podemos decir? Marca tanto la vida, es tan trascendente, que en verdad es la vida nueva de un ser humano que puede vivir una vida nueva, diferente en un mundo, en el mismo mundo, ¿no? Claro. En la misma tierra en la que vivimos. Ahora, ese nuevo nacimiento viene de Dios por medio del arrepentimiento y por medio de la gracia. Dice la palabra que en Efesios que por gracia sois salvos, dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues son de Dios y no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Lo que está hablando el texto es muy simple, que lo único que necesita el hombre para poder acceder a la gracia de Dios es fe. Una vez lo explicábamos en una serie que hicimos ya hace unos 10 años atrás, que la gracia es como un río. Y yo para poder sacar agua de ese río necesito un tubo. Y ese tubo es como la fe, ¿verdad? Entonces yo extiendo ese tubo hacia el río y obtengo de la gracia. Y ese tubo es la fe. Lo explicábamos de ese modo para poder entender de manera muy simple, ¿no? Entonces la fe es lo que a mí me permite
acceder a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué clase de fe? Porque ahí es donde también hay muchas confusiones. La fe a la cual se refiere la palabra de Dios es creer que Jesucristo es mi Salvador y que yo necesito ser salvado. Esa es la fe. No es solo de creer, de decir, sí, Jesús, sí creo en Jesús. No, es una persona que se reconoce carente de una oportunidad o de la posibilidad de salvarse a sí mismo y que necesita un Salvador. Y esa es la condición de quien tiene la fe correcta, que es la fe que salva. Es saberse carente de salvarnos a nosotros mismos y necesitados urgentemente de un Salvador. Y esa fe nos permite acceder a la gracia de Dios y a esa gracia nos permite acceder a la salvación de Dios. Por eso el nuevo nacimiento en sí mismo es eso. Es quien tiene fe que por medio de Jesús es salvo. Y dice la Biblia que simplemente por fe y por gracia, gratis, somos salvos. Y el nuevo nacimiento viene al ser humano. Pues sí. Es muy importante esto del nuevo nacimiento porque, como yo les decía antes de continuar, naturalmente no podemos adorar a Dios. O sea, el hombre naturalmente no puede. Y pueden haber algunos que digan, qué hermoso, yo sí quiero alabar, adorar a Dios. Y qué bueno lo que enseñan para yo hacerlo. Pero tiene que haber nuevo nacimiento, tiene que haber arrepentimiento y es muy necesario. No puede darse entonces la adoración naturalmente. Y eso explica lo que venimos hablando y lo que el Señor mismo, bajo sus propias palabras, dijo. Es que el Padre dice, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí es donde es tan importante comprender esto, porque la verdadera adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y inicialmente tengo que haber nacido de nuevo. Claro. Ahora, puede haber alguien que nos ve por primera vez o nos ha visto ya algunas veces y puede decir, es que yo no necesito un Salvador. O yo no necesito nacer de nuevo porque yo, pastores, entiendo todo lo que ustedes dicen y yo soy muy bueno, muy buena. Yo nunca he hecho nada malo para arrepentirme. Hagamos de cuenta, ¿no? Que hubiera ahí alguno de ustedes que de verdad es una persona que a lo mejor en su vida, ¿verdad? Sea los años que tenga, hagamos de cuenta que sí ha obrado bien, ¿cierto? Ha sido buena gente, siente que no ha cometido ningún pecado, etc. Es que no se trata de eso. Yo inicialmente debo arrepentirme y me doy cuenta que necesito un Salvador. Simplemente me debo arrepentir de haber estado lejos de Él en primer lugar. Porque, imagínense, nosotros somos formados y creados por Él, para Él, por Él y de Él. Y el solo hecho nosotros de vivir separados de Dios, es decir, aunque a lo mejor alguno puede pensar que arrepentirse o necesita un Salvador es para aquellos que han hecho, no sé, que han cometido a lo mejor un asesinato o algo terrible, ¿no? Como que Dios fuera para los malvados. Pero no es así. Muchos de nosotros que estamos en el Señor no hemos hecho nada de eso. Pero hemos sentido la necesidad de buscar y volver a nuestro Dios, hemos entendido en nuestro corazón que le pertenecemos, pero que teníamos un vacío tan grande en el corazón, algo no encajaba en nuestra vida y nos dimos cuenta que era eso, que estábamos lejos de Él, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de todos los sinónimos que podemos decir. Y por eso necesitamos arrepentirnos. No hay ningún hombre en todo caso que pueda ser tan bueno y que no haya fallado. La Biblia enseña eso, dice que no hay ninguno. Y tampoco no hay ningún hombre que quiera buscar a Dios, ni siquiera uno. Es Dios el que despierta los corazones y Él hace todo. Él dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, no por algunos. Dice que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo quiere decir que Él nos ama a todos. Su amor está vigente para todos los que se arrepientan, para todos los que despierten, ¿verdad?, este llamado del Señor, a todos los que abran su corazón al Señor y entiendan que necesitan de Dios y quieran volverse a Él. Para todos. El Señor no hace
división ni separación de personas. Él no discrimina, Él vino para todos, pequeños, grandes, para la tercera edad, para los más jóvenes, para todos. Y todo aquel que quiera puede venir, pero necesita nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento me va a permitir acercarme a Él. No es solo para el que falló y hizo cosas tan terribles. Es para todos nosotros, todos los que el Señor llame, para todos los que quieran. Ahí está la gracia de Dios, como decía mi esposo, la gracia, que quiere decir gracia, gratis, uno de sus significados, ¿no? No tenemos que dar nada. Ahí el Señor ya hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es acceder. ¿Y cómo accedo? Con arrepentimiento. Yo me arrepiento de qué? No solo de mis pecados, sino de haber estado lejos, en primer lugar, de Él. De haber vivido una vida como yo quiera. De haber hecho las cosas a mi manera. De haber vivido según mi propio pensamiento, según mi propio norte, yo hacía y andaba. Y me alegro si alguno no, a lo mejor dice, no, yo nunca he hecho nada tan malo. Qué bueno, pero igual estaba lejos de Dios. Igual vivía una vida sin Dios. Eso hace la fe genuina, ¿no? La fe genuina, por eso yo hacía tanto énfasis en eso, la fe genuina nos hace reconocer nuestra condición, que nos lleva a arrepentimiento. O sea, la fe genuina, el reconocer que necesito un Salvador, me hace hacer un análisis que yo estoy mal, ¿no? Todo como he guiado mi vida, como he caminado mi vida, como me he conducido, no estoy bien. Y ahí es donde yo empiezo a hacer un análisis de mi vida ante un Dios tan grande, ¿no? Y tan pequeño que soy, tan carentes que somos. Y ahí es donde Dios va haciendo su obra, su llamado, ¿no? Como tú lo decías recién. Y ahí es donde el ser humano también va siendo transformado, ¿verdad? A la imagen de Dios por medio de la fe y por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida, que viene, dice la Biblia, a habitar en el hombre cuando el hombre se arrepiente genuinamente. Claro. Y este hombre también por medio de la fe confiesa que Jesús es el Señor. Así, esto lo comentamos porque son puntos importantes para ir afianzándolos en sus corazones. Es importante eso. Ahí fue, y es donde tiene sentido, ¿verdad? El versículo 23 de Juan y el 24. Esto le pasó a esta mujer samaritana, que es donde venimos basando todo lo que enseñamos, ¿no? Ahí es donde el Señor se encontró con ella y le dice, mira, ahora viene y ahora es. Porque esta mujer se sentía así, que no tenía nada malo, que iba por la vida bien, Y ahí es donde el Señor le dice esto. Ahí es donde esto toma sentido. Y debe tomar sentido para cada uno de ustedes, para todos nosotros. El entender que no basta con lo que yo crea, piense, o si me siento muy bueno o muy buena, o si siento que no necesito nada. No se trata de eso. Eso trató de explicarle el Señor a esta mujer. Si usted revisa después los versículos de alrededor, va a ver que empezaron a salir, como decimos nosotros acá en nuestro lenguaje, ¿verdad? En buen chileno, los trapitos al sol. Empezaron a salir alrededor de estos versículos. Porque el Señor le está dando una gran verdad, le está mostrando, diciéndole, mira, ahora es y ahora es. Ahora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, es decir, los que quieren, los que de verdad anhelan del Padre, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ahí se junta todo, ¿no? El anhelo, ¿verdad?, de un verdadero adorador, del que quiere más de Dios. Está por un lado eso y por otro lado dice, el Padre quiere lo mismo. Y se junta todo. Porque el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Y ahí el Señor, mire, estos dos puntos esenciales, Él culmina y dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Ay, qué hermoso! Por eso, no se nos olviden estos puntos. No se puede adorar a Dios o ser adorador naturalmente. Es imposible. Esto no puede hacerse porque simplemente yo lo sé o por conocimiento, sino que hay un corazón, ¿verdad?, dispuesto, hay un corazón entregado a Dios. Y tiene que ocurrir esto, el nuevo nacimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y el que está en los caminos de Dios debe tener un arrepentimiento continuo. Y ahí donde compartíamos el Salmo 27:4, donde imagínese David, un hombre de Dios, decía, una cosa he demandado a Jehová. Es decir, si en algo yo me voy a involucrar o yo tengo que ver con algo, es en esto. Y esta buscaré, que esté todo, dice, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Y ahí, mire, converge todo esto que venimos hablando para entender, ¿verdad?, cómo y cuán necesario es que nosotros seamos verdaderos adoradores. Esto, ¿verdad?, es lo que tienen claro muchos hombres de Dios. Fíjese, como comentábamos algunas la semana pasada, parece, el Señor viene y en Juan 4, 23 y 24, Él literalmente y explícitamente lo deja establecido en la palabra ya con todas sus letras. Pero cuando vemos la palabra, entendemos que desde el principio los verdaderos adoradores sabían lo que tenían que hacer. Y aquí el Señor, ¿verdad?, lo dice explícitamente y lo tenemos claro, no tenemos pierde con eso. Pero siempre ha estado establecido en la palabra cómo es que debemos adorar en verdad. Y ahí es donde venimos viendo muchos ejemplos, hemos visto varios, ¿verdad?, pero hay muchos en la palabra de adoradores genuinos, ¿cierto? Uno de ellos, David. Y podríamos mencionar muchos, pero hemos visto algunos ejemplos. Hoy día vamos a ver el ejemplo y todo lo que tuvo que pasar también un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre que era como, fue como nosotros, ¿verdad? Con defectos, virtudes, pero tuvo que llegar un momento crucial en su vida en el que él no solo se arrepintió y tuvo que buscar a Dios de corazón, hacer, ¿verdad?, de nuevo, buscar a Dios, arrepentirse, sino que tuvo que tener este encuentro real, verdadero con el Señor, para que hubiera, ¿verdad?, y estuviera este proceso. Y él tuvo que entenderlo, como nosotros ya venimos igual estudiando algunos casos, ¿verdad?, como le pasó a Isaías, como le pasó a David, como le pasó a esta mujer samaritana, como cuando a veces leemos también, en este caso no lo vimos, por ejemplo, Job. Imagínense un hombre de Dios, Job. Pero llegó un momento él a decir y exclamar de todo corazón, diciendo, ahora mis ojos te ven. Es decir, Job pensaba que conocía a Dios. Él hasta adoraba a Dios. Él hacía sacrificio a Dios incluso por sus hijos, su familia. Él era un hombre, la Biblia declara que él era un hombre justo, bueno. Pero él llegó a decir, yo pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Vemos muchos ejemplos, como le digo, en la palabra que hablan de esto. Es necesario que nosotros aprendamos de ellos seriamente y como venimos estudiando para también en nuestra vida suceda eso, mis hermanos, todos nosotros, los que el Señor llame, que podamos, ¿verdad?, darnos cuenta que bajo nuestros parámetros, que a nuestra manera, nada podemos hacer, que no se puede, que tenemos que llegar y es necesario que podamos nosotros decir con nuestros labios, ahora mis ojos te ven, he visto al Señor, puedo hablar de Él, y me volví yo a Dios, y fui y busqué, y fui indagué, y busqué más. Es necesario que podamos hacer estas declaraciones con nuestra boca, pero genuinas. Digo declaraciones en el sentido de que son genuinas, de que son bíblicas, de que son vivencias reales, no fantasías ni falsas, como hoy día, ¿verdad?, que estamos llenos de muchos falsos. Por eso también uno de los comentarios, y les hemos enseñado, ¿verdad?, que hoy día está a flor de labios decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me sanó, el Señor me dio un sueño, el Señor me hizo, así, fácil, ¿de verdad será así? Yo no creo si podríamos sobrevivir frente a tal cosa. Todos los hombres que han tenido este encuentro con Él ya han salido ahí casi sobreviviendo. Entonces, ¿cómo hoy en día se toma el nombre de Dios para todo tan fácilmente? No creo que sea tan fácil. Bueno, la Biblia lo advierte, ¿no? De que estaríamos llenos de hombres amadores de sí mismos, porque lo que buscan es sentirse más grande que el resto, no buscan exaltar a Dios. Lo que hace una persona cuando dice, Dios me dijo, Dios me habló, o simplemente yo tengo una palabra de Dios para ti, bajo el contexto del que estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces para exaltarse a sí mismos más que para hablar de lo que Dios quiere o demanda de la iglesia. Claro que sí. Así que mire, pensando en esto, ya que tenemos varios puntos, ¿verdad?, ahí firmes en nuestro corazón, cierto, que el Señor nos ayude, vamos a ver, por favor,
la historia vamos a ver a Jacob, así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Vamos a estar ahí en Génesis, capítulo, vamos a ver desde el 25, por favor. Vamos a estar viendo, les vamos a ir contando un poquito la historia para avanzar y solo vamos a leer algunos versículos, pero usted tenga su Biblia ahí en Génesis 25 y vamos a hablar un poquito de este hombre, ¿verdad? Que yo sé que la mayoría a lo mejor ha estudiado la historia de Jacob, todo lo que él vivió, cómo es que este hombre también puede ser contado, ¿verdad? Como uno de los que estuvo cara a cara con Dios, como uno de los que aprendió y entendió, ¿verdad?, el sentido de la verdadera adoración a Dios y de cómo él, ¿verdad?, tuvo este encuentro genuino, verdadero con el Señor, ¿ya? Así que vamos a ver la historia de este hombre, ¿verdad? A ver cómo estuvo la cosa, a ver si nos parecemos, ¿verdad? Nos parecemos a varios, ¿verdad? De todos los que vemos. Pero vamos a analizar para tener, ¿verdad?, esto en nuestras manos y saber que está en la palabra de Dios y que es real y que cuánto necesitamos nosotros tener esta búsqueda de Dios y no tengamos duda. Mire, entonces 25, el 11, ¿verdad? El versículo 11 y de ahí en adelante vamos a ir viendo. Mire, el 11 dice así. Dice, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, ¿verdad? Sí, sabemos la historia, ¿verdad? Un poquito desde el principio, cómo avanzó hasta Abraham. Y sabemos que, acuérdese que Abraham fue un hombre, ¿verdad?, que tuvo hijos en su vejez y que Dios le prometió un hijo. No vamos a hablar hoy día de la historia de Abraham, ya, pero usted igual la puede estudiar en su casa. Después que él murió, nos vamos a saltar hasta allí, hasta su muerte, ¿verdad? Dios lo bendijo, ¿verdad? Y murió él y Dios, cierto, bendijo a Abraham, pero después dice la palabra que bendijo a Isaac, su hijo. Y dice que Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. Así se traduce, ¿verdad? En el lugar donde él se ¿cómo podríamos decir? Se estableció para vivir. Y cuenta, ¿verdad?, la palabra que el Señor también bendijo, ¿verdad?, a Isaac, que también se casó, que pudo tener hijos, que tuvo, ¿verdad?, 2 hijos, y que él tomó la promesa, ¿verdad?, que le había dado el Señor a su padre, y él se aferró a ella y vivió, ¿verdad?, igual como vivió su padre, y él tuvo, ¿verdad?, fue el padre, ¿verdad?, de Jacob, en la historia que vamos a ver ahora. Entonces le voy a contar un poquito y vamos a ir viendo las partes como más relevantes y usted vaya siguiéndolas. Bueno, todas son relevantes, pero las que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Entonces, vamos a ver ahí del versículo del capítulo 25 en adelante, ¿ya? Entonces, esta es la historia de Jacob. Entonces, Abraham y Sara tuvieron entonces un hijo, Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, con la que tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Según, ¿verdad?, las escrituras, estos 2 hermanos estaban en el seno materno cuando comenzaron a pelearse, ¿ya? La Biblia cuenta que ellos fueron 2 hermanos mellizos, pero desde que estaban en el vientre de la madre habían conflictos. Dice que la mujer, ¿verdad?, Rebeca, dice que saltaban estos 2 bebés en su vientre. Imagínense uno cuando está embarazada y a uno se le vuelve, es impactante. A veces el esposo viene, ¿verdad?, y uno dice, mira, se movió. Y es impactante para el esposo ver y cómo se mueve, y imagínense para uno. Pero imagínense 2. Pero que el movimiento era tan llamativo que por eso la Biblia lo menciona. Porque la Biblia muestra que estos movimientos no era como a veces cuando uno estuvo embarazada y ay, se dio vuelta y quién sabe qué. Sino que la Biblia enseña que ellos desde el vientre comenzaron, ¿verdad?, esto de como estira y afloja, ¿no? Como a tener este problema de pelearse. Entonces, aún estando en el seno materno, comenzaron con esto. El primero que nació fue Esaú y el segundo Jacob.
Pero Jacob nació agarrado con fuerza del talón de su hermano Esaú. Esto está en Génesis del 19 al 26. La descripción de la lucha de estos dos niños, ¿verdad?, en el seno materno, tiene un simbolismo, ¿verdad?, y habla y explica a través de esto los conflictos que vendrían después con estos dos hermanos. Cuando Rebeca estaba embarazada, ella le causaba, ¿verdad?, curiosidad de esto que ocurría, y ella ahí supo que era por lo que iba a suceder, que el pequeño, ¿verdad?, iba a servir al mayor. Bíblicamente siempre el mayor es el que tiene todo la autoridad. Es como que Dios le da al mayor, ¿verdad?, como que le pasa voy a decir es la responsabilidad. Claro, y tiene justamente la responsabilidad de, no solo por su familia, sino esto es como que se pasaba, ¿no?, por todos los familiares, es decir, todos los que vivían ahí. Y era muy importante. Y esto de que ellos nacieron de esta manera tenía un mensaje, ¿verdad?, que era que el menor iba a servir al mayor. El mayor era Esaú porque fue el primero que nació. Y de ahí que la Biblia también enseña que Jacob nació, ¿verdad?, tomado del talón de su hermano. El mayor entonces, Esaú, gozaba del derecho de esta primogenitura, que se le dice así al que tiene la responsabilidad, es decir, no solo el que tiene la responsabilidad familiar como el patriarca, ¿verdad?, el que va a estar ahí guiando a la familia, sino también es el heredero legítimo de los bienes familiares. Siempre él tenía un porcentaje mayor de la herencia por ser el primero. Esto de la primogenitura es importante porque después vemos más adelante que por causa de la primogenitura, ¿verdad?, empezaron como ya a ser evidentes los conflictos entre Esaú y Jacob. Y aquí es importante, mi amor, un poquito hablar de lo que significaba esta primogenitura. Bueno, ya sabemos que lo que hizo fue vender su primogenitura, ¿no? Y la Biblia habla y exhorta que Esaú despreció, o menospreció, dice la Biblia más correctamente, su primogenitura. Y lo importante, o lo más, yo creo que lo más trascendente, por sobre todo, porque como tú comentabas, tenía la responsabilidad de la continuación de la familia, ¿no? A la larga era como, en ese tiempo no existían apellidos, pero era como eso, como llevar el apellido de buena forma, ¿no? Cumplir con los parámetros y etcétera. Y además de eso, las herencias en ese tiempo se dividían en dos partes. Entonces, el primogénito se llevaba una parte completa, la mitad de la herencia, y sobre la otra parte se dividían todos los hermanos, incluido el primogénito. Entonces, el primogénito tocaba una doble porción de herencia, que era más que una doble porción, ¿verdad? Porque era la mitad de la herencia más una parte de la otra mitad. Entonces, lo trascendente de esto es, lo primero eso, ¿no? Entender esto. Y lo segundo es que ellos sabían de la promesa de Dios respecto al Mesías. Ellos sabían de la responsabilidad que tenía el primogénito, ¿no? Que era cumplir con los parámetros, estatutos de no casarse con mujeres cananitas, ¿verdad? De no tener familia o no involucrarse con las personas de los pueblos de Canaán en ese tiempo. Recordemos que esto viene desde Abraham, ¿verdad? A Abraham Dios le dijo que no se uniera. Es más, cuando Abraham le busca esposa a Isaac, eso es lo primero que le dice: no te unas con las mujeres de los cananitas, dice, y lo manda donde un familiar de ellos a que buscara esposa. Entonces, el mayor problema que tuvo con esto de la primogenitura Esaú fue eso, menospreciar que él venía, o que del primogénito vendría el linaje del Mesías, ¿verdad? De Jesús. Eso él lo menospreció, y menospreció el ser primogénito, y eso fue lo que a la larga le trajo mayor reproche y desprecio de parte de Dios, ¿no? Porque Dios dice que después él desechó a Esaú. Pues sí. Entonces vemos que el mayor Esaú gozaba de este derecho, de la primogenitura, que entendemos un poco esto que implicaba, como decía mi esposo. Entonces él era el heredero, ¿no? Familiar legítimo, Esaú. Pero un día, como sabemos, llegó a casa cansado, agotado, ¿cómo diríamos? Fastidiado, ¿verdad? Hoy día. Y a raíz de esto dice la palabra que vendió su primogenitura a Jacob. A Jacob sí le interesaba.
A él sí le importaban estas cosas. Él andaba detrás de eso. Dice que él se la vendió a cambio de un plato de lentejas. Esto está en Génesis 25 del 27 al 34. Usted después lo puede estudiar en su casa. Más tarde, cuando Isaac era mayor, ¿verdad? Dice la palabra que ya había avanzado en años, que casi no veía. Estaba casi ciego, ¿verdad? Decidió, ¿verdad?, bendecir y ya podríamos decir, dar la bendición y orar por Esaú, por su hijo mayor. Pues Isaac, ¿verdad?, su padre ignoraba que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob, su hijo un poquito menor. Mire, y aquí le queremos hacer un comentario. En el versículo 34, 25, dice lo siguiente. Entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró, dice la Biblia, desprecio por los derechos de hijo mayor. Así mostró entonces desprecio por los derechos como hijo mayor. Aquí, mis hermanos, bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de apuntando para entender un poco esto de lo que significa tener este encuentro real, verdadero con Dios, pero tenemos que hacer un alcance y aquí hay que decir mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Debemos aprender también de este ejemplo, no lo podemos dejar pasar así. ¿Cuántos derechos, por decirlo así, o beneficios tenemos? ¿Ha pensado usted cuántos derechos o beneficios tiene cada uno de ustedes de parte de Dios? ¿Cuántos derechos o beneficios tenemos que Dios nos ha otorgado? ¿Cuántas responsabilidades o privilegios ha puesto Dios en nuestras manos, en nosotros, en ustedes? Ha hecho un análisis, no podemos pasar este versículo, ¿verdad? Y todo lo que... Bueno, esto es más que un versículo, ¿eh? Porque ahí ustedes pueden verlo en su casa. Cómo Esaú cometió este gran error. Algo que para él pensó que era superficial, que no era importante, que trascendental. Y a veces, mis hermanos, nos ocurre a nosotros, a cada uno de ustedes, que Dios ha puesto cosas en nuestras manos. Dios ha puesto beneficios, nos ha dado bendiciones, nos ha dado responsabilidades. Y sabe que a veces andamos por ahí renegando de lo que el Señor ha hecho. En vez de valorarlo, ¿sabe qué andamos? Nos quejamos, no entendemos que viene de parte de Dios, no comprendemos, ¿verdad?, que Dios lo hace, no respetamos tampoco la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos cuesta analizar que todo esto viene de parte de Dios y que Él es el que determina, Dios es el que decide, Él y todas las cosas están bajo su voluntad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener mucho cuidado con despreciar la responsabilidad y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Imagínense ustedes, tenemos que tratar de entender la palabra o medirnos a la luz de la palabra. Como por ejemplo los varones. Mire, Dios ha puesto responsabilidades en sus manos. Sobre ellos está la responsabilidad de ser los jefes de hogares, de ser la cabeza. A la mujer también le ha dado responsabilidades de ser ayuda idónea, de cumplir, ya sabemos, ¿verdad? Para cada quien, para el esposo. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? Para las mujeres, ¿qué ha puesto Dios en sus manos? Para los hijos, ¿qué ha puesto Dios en sus manos? Para la familia o para nosotros como hijos de Dios. Es cosa de mirar, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Ustedes son la luz del mundo. Así alumbre esta luz delante de los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué pasa si no hay sal? Y así podríamos nombrar tantas cosas. Por eso yo, a la luz de estos versículos, no podemos dejar de mencionar cuánto debemos de valorar. Mire lo que le pasó a Esaú. ¿Cuántos hacen lo mismo a diario? A diario. ¿Sabe qué hacen? Esto que hizo Esaú. Desechan así voluntariamente y como si nada las responsabilidades o los beneficios o los derechos o como queramos llamarlo, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El administrar bien, el guiar bien nuestra familia, el que la mujer cumpla su rol, el que el hombre cumpla su rol, los jóvenes, los niños, el vivir en los caminos del Señor, el ser, ¿verdad?,
verdaderos hijos de Dios. Hermanos, mucho cuidado con eso. Debemos entender que todo esto está en las manos de Dios. A veces nos quejamos de todo, de todo. El varón dice, no, es que yo no puedo, es que la esposa que me dio el Señor, es que los hijos. La esposa dice, es que el esposo, es que los hijos. El esposo dice, es que el trabajo que me dio, es que el trabajo que no me dio, es que la iglesia, es que los pastores. Y así vivimos a nuestro, es que la casa que tengo, es que... Y nos quejamos de todo. Y no entendemos que todo viene de parte de Dios. No es lo mismo que hablar de una primogenitura, pero sí podemos sacar una enseñanza de la actitud que tuvo Esaú con respecto a lo que Dios había puesto delante de él y que él, como dice la palabra, dice que así demostró desprecio por sus derechos como hijo mayor. Y por eso lo planteábamos delante, ¿no? El desprecio que él muestra es hacia la responsabilidad que Dios había delegado al primogénito de Isaac, que es continuar con la voluntad de Dios. O sea, el vivir para hacer la voluntad de Dios, que era en sí tener un camino recto para hacer la ascendencia, ¿no?, del Mesías. Nosotros ya conocemos la historia, cómo viene después de parte de Jacob, que a la larga Jacob termina siendo Israel, ¿verdad? Dios le cambia el nombre a Jacob, que termina siendo Israel. Ya conocemos la historia, pero en sí tenemos que ver este análisis de manera muy profunda, de darnos cuenta que hubo un hombre que pertenecía directamente al linaje que vendría del Señor, pero él menospreció esto. O sea, menospreciar quiere decir, no es que él no lo entendía, no lo sabía. No, él sabía directamente a lo que había sido llamado como primogénito. Él sabía su responsabilidad, pero lo despreció, lo desechó, lo tomó en menos. No le fue importante. Es más, luego cuenta la Biblia que Esaú llega y toma mujeres de los cananitas, Sí. contra la orden de sus padres. Él quería hacer lo que él quería, ¿no? O sea, no le importó absolutamente nada. Y vemos el corazón del hombre respecto a la voluntad y al mandato de Dios. Ahí es donde también nosotros aprendemos algo. Primero, que las malas decisiones de los hombres no frenan los planes de Dios. O sea, Dios no depende del hombre para sus planes. Pues sí. Y eso es grandioso. Dios es soberano. Él va a cumplir sus planes. Y segundo, ver cómo el corazón del hombre es engañoso. Porque este hombre creía que hacía lo correcto a sus ojos, ¿no? Claro. Lo que hemos estado hablando todas estas semanas. Ante su perspectiva, él dijo, pues, ¿qué de valioso tiene esto? Para mí no tiene ni un valor, yo prefiero saciar mi vientre, ¿no? Y regalarle esto a mi hermano, vendérselo, intercambiárselo por la comida tan rica que ellos tienen aquí en casa. Y prefiero tener algo inmediato, saciar mi vientre, tener un fin inmediato, por sobre pagar el precio de lo que conllevaba Y de lo eterno. ser primogénito, ¿no? Claro, de lo eterno. Y tiene mucha relación con lo que tú hablas, ¿no? Del servicio, de lo que hacemos, de nuestra responsabilidad como padres, de nuestro llamado a servir en la congregación, a lo que hemos sido llamados también a servir a Dios. Y a veces tomamos algunas cosas, lo que nos conviene. Por ejemplo, algunos dicen, no, yo soy un buen papá y yo ministro a mi familia. Y se quedan con eso. Menosprecian todo el resto, ¿eh? Pero se quedan con eso y piensan que eso es todo. No, eso no es todo. Eso es una parte. Sí. Otros sirven bien en la iglesia, ¿no? Y en la casa no hacen nada. Y piensan que eso es todo. No, eso es una parte. No es todo. Nosotros tenemos que aprender a servir a Dios en nuestro hogar, con nuestros hijos. Eso es una parte. A servir a Dios en la congregación. Eso es una parte. A servir a Dios en el trabajo, en mi vida. Y ahí es donde yo voy complementando mi vida. O sea, es un todo. No es una parte de. Es un todo. Y en todo lugar a donde Dios me ha llamado a servir, yo no puedo menospreciar ninguna cosa a la cual el Señor me llamó. Porque es parte de un todo. Entonces, es simplemente entender eso. Es saber que si tú estás menospreciando alguna parte de donde Dios te llamó, estás menospreciando a la larga todo. Pues sí. Porque no significa que estás haciendo bien el resto y mal una parte, sino que estás haciendo todo mal porque no entiendes nada. Tenemos que servir a Dios y tenemos que ser útiles para la voluntad de Dios en todo. Por eso la responsabilidad de Esaú era gigantesca, era guiar, o sea, cumplir el llamado de Dios primero para cumplir el mandato de tener una esposa de manera correcta, tener a hijos de manera correcta, guiarlos en el camino, prepararlos porque de ellos vendría el Mesías. Claro. Entonces, eso fue lo que él menospreció y no quiso hacer, porque no quería desgastar su vida en eso.
Y Jacob tenía una actitud totalmente opuesta. Él anhelaba la primogenitura, la anhelaba, era lo que más quería, y por eso cuando tú haces énfasis en el nacimiento, Bien que es sabía. tan increíble, ¿no? Porque que saquen a un bebé y el otro bebé venga tomado ahí El talón. del talón, ¿no? De la pierna de su hermano, del pie, es increíble, porque a la larga terminan naciendo ambos en el mismo momento. Sí. Y ahí es donde Dios nos muestra, bueno, sus planes y propósitos y nuestra responsabilidad. Por eso, hermano, si tú eres un buen padre, hermana, si eres una buena madre, no es el todo, es una parte. Tienes que ser una buena y un buen cristiano, una buena y un buen servidor de Dios, una buena y un buen trabajador, y etcétera, ¿no? Podemos hacer una lista muy, muy, muy larga. Pero en verdad es una parte del todo en el que tú hagas algo bien. El todo es lo que debe de ocuparnos a nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Así es, aprendamos mire, de todo aprendemos, toda la palabra, todo nos da, ¿verdad?, enseñanza, que nosotros lo usamos así, porque si no, significa que vamos, ya ahí ya estamos mal, vamos por mal camino. Debemos volvernos al camino del Señor y entender lo que el Señor está hablando en su palabra y lo que habla nuestro corazón. Fíjese que nosotros no seamos esta clase de personas que desprecian y que desechan las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Hablando de manos como un símbolo, ¿cierto? Significa de lo que Él quiere que hagamos, lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. No podemos dejarlo de lado porque el fin de eso es malo. El fin de eso no tiene que ver con Dios. Así que ahí, ojo, atentos todos mis hermanos. Ahí, mire, derechitos con la palabra del Señor. Entonces vemos que Isaac, ¿verdad?, ignoraba lo que Esaú había hecho, que había vendido y había despreciado su primogenitura y que se le había vendido a su hermano Jacob. Pero como había llegado el tiempo, ¿verdad?, de que Isaac iba a bendecir, ¿verdad?, a Esaú, dice que Rebeca, su madre, supo, ¿verdad?, que iba a suceder esto y dice que disfrazó a Jacob, por decirlo así, ¿verdad? Voy a usar esta palabra, no que le puso un disfraz, sino que cuenta la palabra que ella le dijo a Jacob lo que iba a pasar, lo llamó, ¿verdad? Y planeó ayudar a Jacob para que él recibiera la bendición de su padre y no Esaú. Lo que hizo entonces ella le preparó, se hacía, ¿verdad?, en ese tiempo, que cuando un hijo iba a recibir la bendición tenía que llevarle algo al padre para que, voy a decirlo así, ¿no?, para que tuviera, compartiera, estuviera, ¿verdad? Y generalmente le llevaba de lo mejor que él sabía hacer. En este caso, ¿verdad?, lo que tenía que hacer Esaú era llevarle a su padre, ¿verdad?, compartirle una comida, ¿no?, llevar para que comiera, se sirviera. Pero lo que hizo Rebeca fue que le contó esto a Jacob y ella preparó el guiso para su padre. Ahí usted véalo después, que ella preparó, ¿verdad?, algo al gusto del bien que sabía, pues si era su esposo. Ella le preparó algo que él se iba a saborear, ¿verdad? Y se lo dio a Jacob. Cuenta la palabra que le puso en sus brazos, ¿verdad? Y cuando dice se disfrazó es porque le puso unas ropas del hermano, ¿verdad? Y porque Jacob era lampiño y Esaú era tenía muchos vellos. Entonces, si Isaac pedía que se acercara para tocarlo y bendecirlo, abrazarlo, se iba a dar cuenta que no era. Entonces ahí lo ayudó su mamá Jacob para que él estuviera con la ropa de su hermano, todo lo que él usaba, y también le puso otras cosas en las manos para que cuando lo tocara, claro, pareciera como que era él, porque ya estaba avanzado en años Isaac, y además casi ciego. Así que mire, ocurrió esto, su madre Rebeca ayudó a Jacob, hicieron todo esto, ¿verdad? Y Jacob recibió entonces la bendición que le correspondía a Esaú. Y de esta manera no solo se quedó con la primogenitura que le había dado su hermano, sino que también se quedó con la bendición y con todo lo que significaba en ese momento recibir la bendición como el hijo mayor. ¿Cómo es? Pues sí,
Suena extraño, ¿verdad? Como de algún modo, a través del engaño, ¿verdad? Su mamá planeó muy bien el asunto y a través del engaño eh, optó porque la bendición fuera para su hijo, ¿no? Para Jacob. Y yo creo que Jacob accedió por producto de lo anterior, porque dijo, no, esa primogenitura es mía, tengo todo el derecho. Claro. Porque ahora la bendición era para el primogénito, ¿no? Para quien continuaría con el legado que hablábamos ahora hace unos minutos atrás. Entonces yo creo que se sintió con el derecho de obedecer a su madre y de cometer este fraude, por decirlo de algún modo, ¿no? Él sabiendo que lo que estaba haciendo traería consecuencias si su papá lo descubría. Pero bueno, a la larga sí lo lograron, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí, bueno, aquí empieza toda una historia, ¿verdad? Bueno, empezó hace rato la historia, pero aquí es donde empieza el trato de Dios para la vida de Jacob. Este fue el inicio de todo lo que él tenía por delante, toda una vida, imagínese, por delante. Yo le voy a contar la historia rapidito, pero os voy a avanzar más bien en los versículos, pero después usted puede ver. Mire, Esaú entonces, indignado, quiso matar a Jacob. Es obvio. Y Jacob, para salvar su vida, tuvo que huir a casa de su tío Labán. La mamá lo ayudó y le dijo, vete a casa de tu tío. No era cerca, no era como ahora que uno toma un vehículo, sino que fue un trayecto, ¿verdad? Y no fácil, porque tenía que huir así nomás, como estaba a pie. Y dice que se fue a la casa de su tío Labán. Camino hacia la casa de su tío, Jacob se quedó, ¿verdad?, a dormir, bueno, de camino, pernoctó en Betel, un lugar llamado Betel. Y aquí es donde empieza, ¿verdad?, todo un encuentro de Jacob con el Señor. Mire, le voy a pedir que vaya, por favor, ahí al capítulo, si usted tiene su Biblia, al capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, ¿ya? Jacob entonces ya sabemos que venía huyendo, imagínese, venía de todo un enredo que había hecho, sí, o sea, por decirlo de manera simple, ¿no? Todo lo que había hecho, claro, podríamos decir aparentemente que él estaba en una mejor posición, ¿verdad? Porque tenía la bendición, la primogenitura, tenía la bendición del padre, estaba todo ok, pero no es tan simple la cosa. O sea, Dios no va a hacer las cosas así. El Señor siempre está atrayéndonos hacia Él. ¿Y cómo no lo iba a hacer con Jacob? Cuenta la palabra que tuvo este viaje camino a la casa, ¿verdad?, de su tío para quedarse ahí. Ni siquiera sabía cuánto tiempo. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo por la palabra. Pero en ese momento él no sabía. La única recomendación que se llevó de su mamá, le dijo que se casara y que se casara con una mujer, ¿verdad?, que fuera también del pueblo de ellos, porque como comentabas tú, mi amor, Esaú sí ya tenía esposa y había tomado de las mujeres, ¿verdad?, cananitas. Pero una de las recomendaciones que le da fue eso. Entonces sabíamos que iba así. Dice entonces así desde el 1 en adelante. El capítulo 28 desde el 10 en adelante. Dice, mientras tanto, entonces Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. ¡Qué maravilloso! Imagínese, yo creo que cómo venía Jacob después de todo lo que había pasado igual. Yo creo que venía preocupado, angustiado,
su corazón a 1000 porque su hermano lo quería matar. Él no sabía si su hermano podía alcanzarlo. Nosotros sabemos que no pasó eso, pero podía ser. Y tiene este sueño, mire ahí, en medio, ¿verdad?, podríamos decir de la nada, porque dice que encontró una piedra para apoyar su cabeza, después que él, podríamos decir que era hijo, ¿cómo podríamos decir? Consentido. Pues sí, era muy diferente a su hermano, ¿no? Claro, era como un hijo así, tenía todo, ¿verdad? Ahí en la casa de sus padres tenía riqueza, ¿verdad? Vivían bien, hasta era el consentido, la mamá, mire, era con él así, como que le hacía las cosas, ¿verdad? Y mire, ahora, en medio de la nada, por eso dice que encontró una piedra y pudo dormir para poner su cabeza, una piedra, imagínense. Y en medio de esto tiene este sueño. ¡Qué extraordinario! Podríamos decir, ¿qué podríamos decir? Que Jacob se encontró con Dios. ¿Qué creen? ¿Se encontró con Dios o no? Sin duda podemos ver, ¿cierto?, aquí un llamado de atención de Dios para con Jacob. Dios, ¿verdad?, diciéndole a Jacob, hey, mira, aquí estoy, llamando su atención. Entonces dice el versículo 16, Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y puso una columna conmemorativa de piedras en donde él había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. 20. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. A la luz de estos versículos podemos ver, que Dios es tan bueno, maravilloso, compasivo. Imagínense el tremendo sueño que le dio. O sea, Dios mostrándose a Jacob. Pero después del versículo, ¿verdad?, 16, más o menos, ¿qué podemos decir? ¿Habrá entendido Jacob realmente lo que estaba pasando? Como que sí y no, ¿verdad? Como un poquito contrariado. Pues sí, además nos damos cuenta que lo más importante de todo esto es la promesa de Dios, ¿no? Dice el Señor ahí, le habla y le dice que Él estaría con él y que lo que hiciera el Señor lo iba a guardar por donde fuera, porque Él temía por su vida. Y ahora se da cuenta que debía de tener más temor de Dios que temor del hombre. Y es una de las conclusiones que podemos sacar también al respecto, ¿no? Que fuera en paz a lo que fue enviado, porque a la larga no era enviado por su madre en sí mismo o por el temor, sino que Dios tenía un propósito. Pero qué impactante ver cómo Dios tenía, mire, un propósito, le da este sueño como para que él se afianzara, pero bueno, a través de la historia y de lo que dice la Biblia, primero podemos ver, claro, él reconoció eso, pero una cosa es reconocer y otra es hacer. Vemos que en los versículos siguientes, lo último que dice, si Dios de verdad hace esto y Él está conmigo y me trae sano y salvo a la casa de mis padres, él ya hablando de su regreso, ¿no? Ni tenía idea por cuánto tiempo iba a estar fuera. Se le hace fácil decir eso, ¿no? Y ocupar este sueño de Dios o cómo Él se mostró, como diciendo, como cambiemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces andamos así? ¿Cierto? Dios es tan maravilloso, extraordinario, y ocupamos al Señor como si fuera nuestro cumplidor de deseos, como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Claro, o alguien con el que yo puedo cambiar algo. Ya, Señor, tú haces esto y yo hago esto otro. ¿De dónde? Claro, a quien le ponen condiciones. Claro. Si tú haces esto, yo hago esto. Claro. Como mucha gente dice, no, yo, Señor, si tú me das un auto, yo te sirvo. Si tú me das una casa, yo te prometo que... Si me das un hijo, te prometo... Hay como gente que pide hijos, ¿no? Y después tiene los hijos y ni se congrega. Eso es súper curioso. Esto es importante porque a través de esto que le pasa a Jacob,
muchos pudieran decir, ay, sí se encontró con Dios, mire, se llama Betel, miren lo que va. Pues sí, o sea, Dios sí es real, Dios sí está haciendo algo con Jacob, pero Jacob estará respondiendo de la misma manera ante el llamado o ante lo que Dios está mostrándose a él. Hasta aquí podemos ver, a la luz de la palabra, que no, que realmente todavía, ¿verdad? No tenía él la madurez o capacidad de identificar. Primero por su respuesta y segundo por lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Señor en su misericordia también muchas veces hace así con nosotros. Y muchos se sienten que están con Dios y que tienen todo esto que decimos, ¿verdad? De, no, yo estoy bien, yo aquí, yo allá. Porque simplemente el Señor en su misericordia se ha mostrado a sus vidas, les ha llamado, les ha salvado, les ha rescatado, ¿verdad? A todos nosotros, pero como veníamos hablando en semanas anteriores, no debemos de quedarnos ahí, debemos de madurar y crecer. El Señor nos lleva a algo más profundo. Es como el crecimiento, también hablábamos, ¿verdad? No le basta a un niño con nacer y crecer. Y decir, ya nació, creció, salió, aquí está y camina. Pero es chiquitito, camina, pero tiene 5 años. ¿Qué puede hacer un niño de 5, de 10, de 12, hasta un adolescente o casi joven? ¿Hay algo que puede hacer solo? ¿Hay algo que puede, verdad? No, tiene que madurar, tiene que crecer. ¿Qué hacemos los padres? No solo los alimentamos para que su cuerpo se fortalezca y crezca, sino que les enseñamos, bueno, en nuestro caso, la palabra, más que valores, para que un día cuando nosotros no estemos, ellos sepan enfrentar la vida. Y no solo eso, sino para que ellos sepan permanecer en el camino del Señor como lo hicimos nosotros antes, porque sabemos que de eso depende su eternidad, que es superior a lo que viven en esta tierra que es pasajero. Eso pasaba con Jacob. Fíjese, Dios se muestra a él, pero él no tuvo todavía la capacidad todavía no estaba maduro, esto estaba recién comenzando. Él se dio cuenta que era Dios. Tuvo una declaración, pero le digo algo, hasta aquí podemos ver a un Jacob emocional, a un Jacob, sí, entusiasmado. Dios, como muchos a veces en la iglesia, emocionales, entusiasmados. Pero le digo algo, eso no tiene nada que ver con conocer a Dios realmente. La palabra cuenta que a pesar del pecado de Jacob, en el sentido de todo lo que hizo con Esaú, porque, claro, Esaú tenía problemas graves, ¿cierto? No valoró lo que Dios, eso es una cosa. Se unió a mujeres, ¿verdad?, que no eran pueblo de Dios. Y lo hizo contra la orden de su padre. Claro, pero no podemos pasar por alto que Jacob también se equivocó. Porque él hizo esto, ¿verdad? Como podríamos decir ahora, como una tranza, como una estafa. Lo hizo por debajo. O sea, eso hizo. Por detrás, claro. Entonces, no podemos ignorar el pecado de él como diciendo, no, es que Dios iba a hacer algo. No, Dios no pasa por alto los pecados. Dios perdona, Dios es misericordioso, Dios restaura. Él es capaz de hacer todo de nuevo y de cero. Pero las consecuencias del pecado quedan. Y en el caso del trato de Dios, Él siempre va a tratar con sus hijos. Él no nos va a dejar así. Mire, Él no es el Padre. Algunos piensan que Dios es así, ¿no? Como, ay, el Padre que consiente. No importa, mijito. Claro, como que si lloramos o pataleamos, ay, Dios me escucha más. Dios no tiene hijos berrinchudos, para que ustedes sepan. Dios tiene hijos verdaderos. Dice que el al que ama disciplina, así es nuestro Padre. Lleno de amor, pero de sabiduría también. Y mire, a pesar entonces del pecado de Jacob, mire, de la usurpación, de todo lo que hizo, el Señor no lo abandonó. Eso quiso mostrarle en el sueño. ¿Sabe para qué? Para que él se arrepintiera. Y el Señor en su compasión lo siguió acompañando y le dijo, mira, yo estoy contigo. Esto no fue algo así nada más. Pero mire, él, ¿verdad? Le costó en ese momento entender lo que ocurría. Y seguía. Mire, cuenta la palabra, usted después vea toda la historia, yo voy a ir avanzando, que llegando a la casa de su tío Labán, se casó con 2 de sus hijas, Lea y Raquel. Dice, y siguiendo las costumbres antiguas, también se unió a las criadas de sus esposas, Silpa y Bila. Con esas 4 mujeres tuvo 12 hijos, tuvo 12 hijos y una hija. Cada uno de sus hijos
es, ¿verdad?, de los que vinieron después a ser cabezas de las 12 tribus del pueblo del Señor, las famosas 12 tribus de Israel. Viene entonces Esaú y le ocurre esto llegando, ¿verdad?, a la casa de su tío. Cuenta la escritura entonces que Jacob empezó a trabajar para su tío. Él tuvo que trabajar por estas mujeres. En esto transcurrieron años, muchos años, entre que, eso usted después véalo ahí con más detalle, ¿verdad?, en la palabra. Dice que primero trabajó 7 años por una esposa, luego tuvo que trabajar... Bueno, trabajó 7 años, fue engañado, después trabajó 7 años por la otra. Claro. O sea, el suegro le tocó peor que lo que él hacía. Pues sí, después sus esposas se peleaban, yo te doy a mi sierva, no, yo te doy a la mía, y la cosa que así, mire, transcurrió el tiempo, ¿verdad? Y él tuvo estos 12 hijos y una hija. Cuenta la palabra que ahí creció, imagínense, con su familia, pero estando ahí con su suegro fue donde Dios, ¿verdad?, empezó a obrar en él, porque no fue fácil. Primero, el suegro vemos que para que ocurriera y transcurriera este tiempo de que él se casara con sus hijas, todo y todo lo que pasó, vivió muchas calamidades por causa de su suegro. Su suegro, de la manera que él se había conducido antes, fue de la manera que se condujo ahora su suegro con él. Lo engañó con respecto a las hijas, lo engañó con respecto al trabajo, lo engañó con respecto a los rebaños, y después él también trataba de hacer la misma. Entonces ahí veíamos y nos damos cuenta a través de la palabra que este Jacob, sí, lo que pasó en Betel había sido más emocional, ¿cierto? Como nos suele suceder a algunos de nosotros. Que no nos pase, mis hermanos, así. Dice que pasó mucho tiempo al lado de su suegro, pero su vida era de calamidad, era de sufrimiento, porque siempre su suegro constantemente estaba viendo cómo sacar provecho de él. Además, como las promesas de Dios no son como las promesas de nosotros los hombres. Nosotros somos infieles, fallamos, prometemos algo y al minuto cambiamos. Sí, miren hoy día nuestra sociedad, los matrimonios, imagínense a lo que hemos llegado, a las leyes de unión libre, a las leyes de igualdad de género, todo eso, ¿sabe? Y la raíz era porque en verdad el ser humano no quiere comprometerse con la familia. Y ahí es donde empieza esto, ¿por qué los divorcios? Después que no, mejor en unión libre, ya no mejor así nomás, no mejor del mismo sexo, no, ya tengamos hijos como sea. Y todo esto que ha surgido en nuestra sociedad, que es feo y triste. Pero ¿cuál es la raíz de eso? La falta de compromiso del ser humano, primero con Dios, con sus leyes, y luego entre el ser humano entre sí mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios sí cumple sus promesas, el ser humano no. Por eso mencionaba eso, por eso hemos llegado a donde hemos llegado socialmente, porque el hombre no se quiere comprometer. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Por eso hoy día, me caso, me descaso. Mejor formo otra familia. No, me casé, me descasé, pero ya me di cuenta que no quiero eso. Mejor quiero con alguien, y yo soy mujer con una mujer. Yo soy hombre con un hombre. Y no faltó el que tampoco no querían. ¿Y por qué mejor no nos comprometimos en grupo? Y hay casos así. ¿Y cómo le llaman ahora? También son familias. ¿Pero a qué quiero llegar? El hombre y la mujer no son de compromiso. En cambio Dios, sí. El hombre olvida, luego, pero el Señor no olvida. El Señor había prometido, ¿verdad?, estar con Jacob. Y Dios no lo desamparó. Y eso provocó, ¿sabe?, que todo lo que hacía Jacob era bendecido. Le iba bien. Todo en sus manos prosperaba. ¿Y sabe lo que pasó con su suegro Labán? No quería dejarlo ir. Por eso primero lo engañó con una esposa, después con la otra, después con los rebaños. Ahí usted revíselo, después con el trabajo. Después le hizo un contrato, después quería hacerle otro contrato porque veía que Dios estaba con él. Por eso le decía yo que Dios, a pesar de todas las cosas, mire, él prometió estar con Jacob y él estaba. Y esto provocó, ¿verdad?, un desgaste grande. Pasaron los años y llegó un momento en que Jacob ya quiso salir de ahí. Entonces cuenta, ¿verdad?, la palabra que Jacob se cansó de trabajar como pastor para su tío, quien le había explotado y engañado en sobremanera. Por lo tanto, él decidió abandonarlo. Y para abandonarlo también tuvo ahí, ¿verdad?, mucha oposición, pero finalmente logró salir de la casa de su tío. Cuando se fue de la casa de Labán, utilizando un procedimiento ingenioso, pero fraudulento,
como le decía yo, Jacob se llevó gran parte de los rebaños de su tío y en restitución, ¿verdad? Según él, por todo lo que él había trabajado y todo lo que había hecho, que sí, efectivamente podemos ver cómo él dejó su vida ahí con su suegro. Pero hasta aquí, mire, todo seguía igual, todo mal. Jacob todavía sin entender, ¿verdad? Él aferrado a Dios, pero sin entender de verdad lo que el Señor quería hacer con él, sin tener esta cercanía total o real. Era muy difícil para Jacob el tiempo que estaba viviendo. Y ahí fue donde salió entonces de la casa de su suegro. Pues sí, seguía siendo el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. A eso se refería mi esposa delante. Ese encuentro con Dios no transformó a Jacob. Claro. Solo lo dejó sobre aviso de que si él ordenaba su vida, Dios estaría con él. Vemos que Dios en su misericordia le bendecía, por eso su suegro no lo quería dejar ir. Pero sin duda vemos que la transformación de Jacob aún no llegaba, ¿no? Seguía siendo la misma persona, solo que le tocó uno peor que él, ¿no? Su suegro. Terminaba siendo él estafado y él estafando y estafado y estafando. Y así, ¿no? Estuvo varios años de su vida hasta que llega un momento crucial en la vida de Jacob donde se encuentra con el Señor. Y ahí realmente hay una obra, ¿no? De Dios. Claro. Entonces ocurre esto y vemos entonces cómo Jacob emprendió, ¿verdad? Su viaje, salió, ¿verdad? Después de muchos años de la casa de su suegro y se dirigía entonces a la casa de sus padres. De vuelta, ¿verdad? Retornar, ¿verdad? Claro. A sus tierras. Además a las tierras que el Señor le había dicho que eran de él. Que eso era lo que Dios, ¿verdad? Le daba y que además Dios había prometido estar con él. Él de regreso entonces comienza, ¿verdad? Reúne sus familias y aquí es donde llega, ¿verdad? Al camino, ¿verdad? Antes de poder llegar a la casa, ¿verdad? De regreso a donde estaban sus padres, donde también estaba su hermano. Y dice lo siguiente, le voy a pedir que busque por favor, y este sí lo vamos a leer de la Biblia, el capítulo 32 de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 22. Mi amor, ¿tú lo puedes leer? Es Génesis 32. Vamos a leer desde el 22 hasta el 32. Ok, dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Así es. Vemos, mire, este es la parte donde podemos ver a un Jacob que está teniendo, ¿verdad? Podríamos decir, una transformación, ¿cierto? Llega él ahí, imagínese cómo él iba primero de regreso a la casa de su padre, de vuelta, ¿verdad? Al lugar, a su casa. Después, primero, imagínese, tantos años pasando calamidad, por decirlo así. Él obviamente no iba a sufrir por lo que él hacía a los demás, sino que tenía un sufrimiento, ¿verdad? Por lo que le hacían a él, es decir, su suegro. Todo lo que pasó, todo lo que vivió,
cuánto sufrimiento tuvo. En medio de esto tiene que haber sido bien impactante como para que él decidiera volver a la casa de su padre, sabiendo que allí estaba su hermano, quien había dicho que lo quería matar. Y él se quedó con eso y no volvió nunca más, y ahora venía y mire, con toda esa angustia, con toda esa preocupación, después usted véalo, revise también la palabra, él estaba ahí. Y ahí es donde tiene, ¿verdad?, este encuentro aquí en el versículo 22, en el capítulo 32 de Génesis, donde dice que esa noche, ¿verdad?, estuvo ahí. La Biblia dice que él se quedó ahí, ¿verdad?, que llegó a ese lugar y que se quedó solo. Seguramente estaba tan preocupado, tenía tanta preocupación, tantas cosas que debe haber sentido en un momento que vio a sus familias, las organizó y se quedó solo. Y dice que ahí, bueno, apareció, ¿verdad?, este varón que habla la Biblia, que luchó con él, que tiene un significado, ¿verdad?, impactante y por eso él dice que luchó con Dios. Sin duda vemos cómo el significado importante, y fíjese cómo él dice las mismas palabras que han dicho otros hombres de Dios en esta misma condición. No la misma experiencia, pero sí la misma condición, cuando dice que he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, y yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, conservo la vida. Fíjese, es parecido a Isaías cuando dice que ¿cómo puede él, verdad? Hoy dice, vi yo al Señor, y ¿cómo puedo? ¡Ay de mí que soy muerto! Fíjese, esto es lo mismo. Dice, vi yo al Señor cara a cara y estoy aquí vivo. ¿Cómo es posible que esté vivo después de haber estado cara a cara con el Señor? Las mismas palabras, ¿verdad?, que hemos visto se repiten y son impactantes y hablan de muerte por el solo hecho de haber estado cara a cara con Dios o verlo. Por eso yo comentaba, y siempre hablamos de lo fácil que se le hace a muchos decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me mostró. ¿Con qué facilidad? Sí, cuando vemos en la palabra todos estos y muchos, ¿verdad?, ejemplos de hombres que han tenido, ¿verdad?, se han enfrentado a esta situación, casi han muerto, se han sentido morir. Por eso dicen eso. Vea usted el ejemplo de Pablo, vea usted el ejemplo de Daniel, Isaías, que lo estuvimos revisando, ahora Jacob. Dice, ¿cómo pude yo? Vi cara a cara al Señor y estoy vivo, conservo la vida. ¿Cómo es posible? Y vemos entonces a un Jacob distinto, que ya no solo quiere a lo mejor levantar un altar, que no solo se da cuenta de que tiene una promesa de parte de Dios y que él se atreve a decirle, bueno, si tú cumples tu promesa, yo cumplo la mía. Vemos a un Jacob distinto, realmente arrepentido, con mucha necesidad de Dios, y en su desesperación vemos cómo él busca este instante para estar solo. Cómo busca él este espacio sin saber mucho, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir. Él busca este momento, busca este tiempo, y yo creo que él nunca se imaginó que iba a tener que luchar con este ángel. Entonces vemos cómo Jacob luchó toda la noche con este varón. Dice que él le hirió entonces en el muslo, acto seguido, ¿verdad?, le cambió el nombre, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y la lucha que tuvo con este varón, ¿cierto?, tiene un significado profundo. Es el significado, ¿verdad?, o nos da a entender cómo Jacob fue que pidió perdón al Señor por todos sus pecados. Vemos que el significado de esta lucha toda la noche con él es eso, es el arrepentimiento que tuvo Jacob por todo lo que había hecho, por todos sus pecados. Y a cambio de esto, ¿verdad?, le cambia este varón el nombre. Le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que Israel será tu nombre. Vemos entonces, después de este acontecimiento, usted véalo en detalle en su casa, cómo Jacob se reconcilia con su hermano, vuelve a la casa, ¿verdad?, a su tierra,
Y vemos ahora salió de ahí un joven, ¿verdad? Inmaduro, emocional, que amaba las cosas de Dios, pero ahora vuelve un hombre arrepentido, transformado, ¿cierto? Por el Señor. Un hombre entonces que vemos había tenido ahora sí que un encuentro real con el Señor. Y este encuentro, ¿verdad?, provoca muchas consecuencias en lo físico, como hemos hablado en otros martes. Fíjese, él cuando tuvo un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, lo sabemos por esta lucha que tuvo toda la noche con este varón, vemos que él se arrepintió genuinamente y no solo eso, sino que Dios lo perdonó. Sí fueron perdonados sus pecados, sí tuvo este encuentro. Y vemos cómo él también habla igual que Isaías. Él dice, luché con Dios y no morí. Isaías también dice que vi yo al Señor. Dice, y ay de mí que soy muerto. Fíjese, las mismas, en distintas situaciones, pero declaraciones parecidas de hombres y muchos otros casos más que tuvieron este encuentro real con Dios. Yo me imagino que cuando ya después los demás veían a Jacob, le decían, oye, Jacob. Y Jacob decía, ya no me llamo Jacob, ahora soy Israel. Y después le decían, oye, pero, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? No, es que luché con Dios, ¿cierto? ¿Por qué cojeas? Es que luché con Dios. Es una manera de explicar, ¿verdad?, en su entorno cómo habrá sido cuando vieron que él era otra persona. Y el indicio del cambio, o cómo Dios le muestra que tiene que ser otra persona, a través de cambiarle el nombre. Claro. Ya no serás el usurpador, ¿verdad? Pues entonces sí. Ahí es donde Dios hace una obra que se va completando a través del tiempo, pero que da un indicio de un cambio de vida. Pues sí, imagínese la cojera también de él, ¿qué provocaba? Cada vez que él, mire, caminaba, es como una cicatriz, ¿no? Ahora toda su vida, mire, todo lo que le quedaba de vida iba a cojear. Y cada vez que veía la cojera se acordaba. Y yo creo que siempre, ¿verdad?, cuando le decían, oye, ¿por qué cojeas? Es que tuve un encuentro real con Dios. Su respuesta, imagínense, que eso era lo que a él le pasó. Podemos ver entonces cómo un corazón arrepentido, a través del ejemplo de Jacob, sale hacia afuera. O sea, como venimos diciendo varias semanas, es imposible que alguien que ha tenido un cambio de vida, ha conocido realmente a Dios, camine de la misma manera. Vamos a caminar diferente. El que conoce a Dios no va a ser el mismo que era. Hay un antes y un después. Vemos entonces a través del ejemplo, ¿verdad?, de Jacob, de Isaías, de esta mujer samaritana, de David y de tantos, ¿verdad?, que pudiéramos hablar cómo hay un encuentro, ¿verdad?, con el Señor real, cuando ellos entienden lo que es adorar, lo que significa. Dice la palabra que Jacob, ¿verdad?, le puso Peniel a ese lugar, que significa el rostro de Dios, ¿cierto? El hecho de poner estos nombres es simplemente Jacob expresando, ¿verdad?, lo que él había vivido, o sea, la experiencia y cuán real fue para él. O sea, él deja como una señal, como una evidencia. Qué hermoso ver entonces que Jacob había tenido también esta experiencia, ¿verdad? Este encuentro real con Dios, como lo tuvo y lo tuvieron todos estos hombres y mujeres de Dios, que cuando revisamos en la palabra hay muchos, aunque nosotros hemos estudiado algunos. Qué bueno, y yo me imagino que con todas sus letras, Jacob podía decir como David cuán importante era para él, ¿verdad?, inquirir, entrar en el templo del Señor, ¿verdad?, como decía el Salmo que leíamos, ¿verdad?, de 27:4, donde dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo creo que ahora Jacob podía decir: una cosa he demandado a Jehová, lo único, ¿verdad?, y esta buscaré, es estar yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. Son, ¿verdad?, palabras que también nosotros, mis hermanos, debemos de poder decir. Tenemos la urgencia hoy, en este tiempo, de poder decir estas palabras, declarar la palabra de Dios, declarar estas verdades de Dios, como lo dijo David, como lo dijo Jacob, como Isaías, como lo dicen los salmos, como la Biblia está llena de impulsarnos, ¿verdad?, a esta búsqueda de Dios con urgencia. La iglesia del Señor y todos nosotros necesitamos el anhelar poder decir estas palabras, poder
declarar estas verdades de Dios, poder entrar en una búsqueda, pero no solo de labios, sino en una búsqueda verdadera. Cuando hay una búsqueda verdadera, se nota. Sí va a empezar en lo interior, en el corazón, como veníamos hablando desde el principio, el significado, ¿verdad?, de adoración, que tiene que ver con postrarse delante de, arrodillarse delante de. Claro que es del corazón, es del espíritu, pero esto sale hacia afuera. Hemos estudiado y hemos visto en la palabra que todos los casos, ¿verdad?, que hemos estudiado y que usted puede corroborar son así. Son del corazón, pero salen hacia afuera a través de estudiar las vidas de estos hombres. Hombres, ¿verdad?, de Dios, que tuvieron que arrepentirse, tuvieron que meterse con el Señor, tuvieron que ir en esta búsqueda, tuvieron que reconocer que todo lo que hacían antes era a su manera, pero que tuvieron que encontrarse realmente con Dios para cambiar las cosas y ahora hacer las cosas como Dios manda. Necesitamos, mis hermanos, entender esto con respecto a la adoración. Necesitamos cambiar, necesitamos ser ahora una iglesia, ¿verdad?, que dejen de lado todas estas cosas que le estorban para poder ser una iglesia más espiritual, pero no espiritual como algunos dicen, espiritual, pero ni saben lo que significa, sino que tiene que ver con lo que el Señor vino a establecer en la palabra. Una iglesia que adore al Señor en espíritu y en verdad. Una iglesia no ciega, una iglesia que tiene una dirección, que una iglesia que no tiene un testimonio débil, una iglesia que alumbra, una iglesia que es la sal de la tierra, como dijo el Señor, una iglesia que va, ¿verdad?, por delante, mirando al único blanco perfecto que es Jesucristo. Y todos nosotros debemos anhelar en nuestro corazón decir, verdaderamente, vi yo al Señor. Mis ojos vieron al Señor. Ahora, Señor, te veo. Ahora quiero inquirir, entrar en tu templo, en tu santuario. Necesito eso, pero no como se puede llegar a decir livianamente, sino verdaderamente. Esto es un poco de lo que hemos podido hablar acerca de la adoración, acerca de lo que significa, ¿verdad?, un verdadero adorador, que tiene que ver con adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuánto necesita la iglesia ser esta clase de adoradores? Yo creo que mucho. Que estemos en las casas, mis hermanos, no nos debe dejar al margen de esto. No debemos de pensar que no podemos. Sí podemos. Por eso Dios nos tiene ahí donde nos tiene. ¿Sabe para qué? Para que podamos inquirir, para que podamos adentrarnos, ¿verdad? Tener intimidad con Él, buscarle. Si no lo hacemos ahora, mis hermanos, entonces ¿cuándo? La palabra del Señor sigue diciendo, mas ahora viene y ahora es. Ahora viene y ahora es. Es decir, lo que vendrá y el presente, hoy día. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Encontrará el Señor esta clase de adoradores? Y con esto, mis hermanos, estamos terminando. Les dejamos este desafío para ustedes en sus corazones de tener esta búsqueda de Dios, viendo como ejemplo todo esto que venimos estudiando, la vida de estos hombres y muchos más que usted puede encontrar en la palabra. Todos los que fueron de verdad, gente de verdad en el Señor, no falsos, verdaderos, vivieron y tuvieron esta manera de vivir con Dios. No a la manera que ellos pensaban o creían, sino dejándose guiar por Dios a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Dios nos ayude, ¿verdad? Así es. Hacer lo que Él demanda de nosotros. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo dejamos por hoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cuídense mucho, nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Cuídense mucho. Que descansen, que tengan una buena noche. El costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. Aleluya, nuestro Dios, al Cordero y el León. Aleluya,
grande el costo de mi redención, mi Salvador eterno